Bueno, muchachos, bienvenidos y bienvenidas todos nuevamente a nuestro espacio de tutoría virtual. Es un gusto poder contar con todos ustedes y bueno, los saludamos desde acá por parte de Cuepa, por parte del equipo académico. Y como siempre, pues nada, vamos a divertirnos en esta sesión del día de hoy que tiene como objetivo pues que ustedes sean los protagonistas pues del ejercicio, ¿cierto? Entonces creo que por ahí ya la profe Lorin está conectada. Ya tenemos a varios conectados y los saludamos, muchachos, ahí a través del chat. Salúdenos para que sepamos que están ahí pendientes. Y recuerden que una de las cosas que hemos planeado este módulo, ¿cierto? Y el cambio de semestre es que ustedes puedan habilitar la cámara para que los podamos ver. Por ahí ya vemos a Yamile, creo que a Yesid, por ahí veíamos a otras dos personas, a Caterine, a Derly, a Richard. Bueno, ahí hay varios que ya se animaron a habilitar la cámara y bueno, un gusto poder conocerlos y poder verlos de manera virtual, ¿cierto? En este caso. Y listo, muchachos, entonces vamos a dar inicio a la sesión. Yo voy a hacer rápidamente la presentación de los avisos parroquiales, que es como lo llamamos, para que podamos iniciar rápidamente la sesión, para no acotar el tiempo y poder ir directamente al contenido y a las enseñanzas de la profe Lorin en este caso, como lo pueden ver en pantalla, porque en la pantalla podemos ver la información general que ustedes van a encontrar en las sesiones grabadas que van a tener en YouTube y también en su plataforma. Si ustedes tienen alguna duda con respecto al académico, este no es el espacio para resolverlo porque es muy corto, es solamente de 1 hora, sino que lo vamos a resolver a través de mi correo electrónico, que ahorita se los voy a proporcionar. ¿Listo, muchachos? Entonces, tutoría virtual de lenguaje de ciclo 4 con nuestra tutora Lori Rincón de 6 a 7 de la noche. ¿Listo? Para hoy tenemos pues dos lecciones asociadas, que era lo que les mencionaba ayer, que siempre las debemos tener en cuenta, que quedan aquí en la parte inferior de la pantalla. Si me confirman ahí, muchachos, si están viendo, por favor, la pantalla, ahí con un sí, por favor, para que yo pueda continuar. Y bueno, mientras tanto, recordarles que nuestras lecciones asociadas son partes de un texto 2, ¿cierto? Y lenguaje y contextos culturales. Digamos que estos son los dos temas que vamos a ir viendo en la medida en que la profe vaya avanzando. Hoy posiblemente no los abordemos, pero posiblemente en los días que nos quedan de la semana los vamos a ir viendo, ¿listo? Para que no se preocupen, ¿vale, muchachos? Gracias ahí por confirmar. Eh, en esta página, como les decía ayer también, tenemos como el cronograma general. En este cronograma podemos ver las lecciones asociadas que vamos a tener a lo largo de todas las sesiones hasta, hasta el 19 de febrero, ¿cierto? Que es cuando termina el módulo. Acá solamente está el 12. La idea es que lo vayamos actualizando en la medida que vayamos avanzando. La idea es que ustedes ya debieron haber realizado las dos primeras lecciones que tenía que ver con partes de un texto 1 y redacción de textos. Listo, que queda acá en la parte superior del 26 de enero. Listo, muchachos, entonces es muy sencillo. Fecha de inicio de nuestro módulo 25 de enero del presente año, fecha de finalización 19 como les decía y fecha de entrega de hoja de ruta 15 de febrero. Algunos de ustedes posiblemente sean nuevos, ingresaron hasta el día de hoy. Yo les dejo el correo a través del chat para que ustedes me puedan contactar y si no saben cómo descargar, desarrollar y volver a cargar la hoja de ruta, me pueden contactar al correo y yo les respondo de manera oportuna. ¿Listo? Vamos a ver qué hay más por aquí y entonces tenemos acá rápidamente el cronograma general, que es tener en cuenta pues lo que vamos a hacer el próximo lunes, que la invitación pues queda ahí y es asistir a la monitoría, que no es obligatorio asistir las 3 horas, pero si ustedes tienen alguna duda con respecto al proceso, la idea es que de 2 a 5 yo voy a estar ahí presente para que podamos resolver cualquier duda relacionada, ¿vale? Tutoría virtual de 6 a 7 con la profe Lorin. Y sábado tenemos el taller de formación que todavía estamos por cuadrar el contenido y, digamos, el objetivo del taller, ¿vale? Va a estar muy interesante y la invitación es a que asistan de manera puntual de 9 a 12 de la mañana. ¿Listo, muchachos? Entonces, bueno, eso sería todo y le damos en este caso ya la palabra a la profe Lorin pues, para que nos cuente qué nos va a explicar el día de hoy. Entonces, déjame, ya te habilito el micrófono, profe. Creo que ya. Y Ya.
Hola, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿cómo va? Bien, buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? ¿Cómo les fue hoy? Bueno, mientras ustedes me contestan, yo les voy a ir compartiendo pantalla. Bueno, Eric nos contestó. Gracias por contestar, Eric. Espero que todos hayan tenido un gran día. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Lady. ¿Sí puedo compartir pantalla, Andrés? Sí. Sí, profe, ya estás como confitriona. Bueno, chicuelos, entonces, como ustedes se dieron cuenta, hace un ratico Andrés estaba hablando que habían unos temas y que la idea era abordarlos pues en todo su esplendor, pero pues en este momento, como solo tenemos una hora, vamos a tocar los temas más importantes. ¿Listo? Y pues para no entrar más como así en resúmenes, acuérdense que ayer hablábamos de varias cositas que eran importantes y yo les hacía un par de preguntas y ustedes me decían, bueno, ¿qué es un texto? No sé qué. Y yo les decía, bueno, pero se puede leer, se pueden leer otras cosas, no todo es escrito, no todo puede ser el libro, el cuaderno, no, sino también podemos leer las personas, podemos leer los gestos, podemos leer las partes del cuerpo, podemos leer las actitudes, todo. Y entonces ustedes me decían también depende como un poco del idioma y de la cultura y de dónde viene la persona. Y bueno, eso ayer lo hablamos en 10 minutos. Hoy vamos a tratar un poco más este tema a fondo. Y para comenzar, entonces, ay, aquí nos dice Joymer que no entiende nada. ¿Seré yo? ¿No me entienden a mí? Profe, creo que en ese caso de Ingrid y Yodimer tienen problemas de audio, pero deben revisar la configuración porque yo te escucho Mm, perfecto y los demás también. Entonces, ya bueno, miramos listo. ahí a través del chat interno, ¿listo? Por favor, les escribes. Listo. Bien, gracias. Entonces, ¿qué es cultura? Acá en nuestra diapositiva vemos una pequeña descripción que yo les traje el día de hoy para que ustedes me digan qué opinan. Espérenme un segundo y cierro mi WhatsApp web porque nos va a interrumpir todo el tiempo. Nos dice acá que cultura, ¿qué es cultura? Y que normalmente usamos la palabra cultura para referirnos a muchas cosas, o sea que podemos hablar en un ámbito muy, pues, amplio sobre qué es eso de cultura. ¿Qué creen ustedes que es cultura? ¿Usted puede explicar con sus palabras qué es la cultura? ¿Alguno? ¿Alguna que quiera prender el micrófono, que quiera como decirnos qué es para usted cultura? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿O al azar? Dice Eric acá que un estilo de vida. Ok, Eric. ¿Qué más? ¿Qué más es cultura? No los escucho participar, no los leo tampoco. ¿Qué es cultura para usted? ¿Usted puede explicar con sus palabras qué es cultura? Formas de hablar, dice Eric. ¿Qué más? Dice Miguel, ideas de una población como las costumbres o idiomas. Bien. Eric dice pensar. O sea, me imagino que te refieres a, bueno, ya, formas de hablar y pensar. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más se les ocurre? Dice que el micrófono está desactivado por el tutor. Ay, changos. Andrés, ¿me ayudas ahí? No, pero bueno, pues entonces escribe Richard, si quieres. Bueno, recuerden muchachos que pueden levantar la mano con el icono que aparece en el chat, que es como de este tipo, para que pues, nosotros sepamos y en esa medida empezar a dar la palabra. ¿Listo? Ok. Angélica nos dice tradiciones, José Daniel nos dice cultura es como las costumbres de una región o un grupo de personas. Bien, bailes, comidas o leyendas de una población. Ok, listo. Respeto, dice Santiago. Miguel dice religiones, Richard historia. Bien, chicos, entonces la cultura abarca todo eso. Acá en nuestra pantalla nos dice, normalmente usamos la palabra cultura para referirnos a varias cosas que abarcan nuestra cotidianidad. Entonces, yo les voy a ustedes hacer un par de preguntas. Si usted va en un Transmilenio, por ejemplo, o les voy a contar una anécdota mía. Yo iba una vez en un Transmilenio y un muchacho, yo iba de pie, el chico iba sentado
o no, él iba de pie y como que alguien se levantó para salir del Transmilenio y él se sentó después y sacó su coquita del almuerzo y se puso a almorzar en el Transmilenio. Entonces una señora, creo que era la que iba al lado o detrás de él, no recuerdo bien, hace como una cara espantosa, se tapa la nariz y dice, uy, no, qué horror, gas, no sé qué, qué falta de cultura. Y se para y se retira. ¿Qué opinan ustedes acerca de eso? Buenas tardes, Marisol. ¿Qué opinan acerca del ejemplo que les acabo de dar? Mal hecho, dice Joymer. ¿Por qué mal hecho? Con respecto a lo que dice ella, ¿no? Qué falta de cultura, hace mala cara, ella se molesta, se levanta, se va y el chico pues igual sigue en su asiento almorzando. Pero la señora dice, uy, qué falta de cultura. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Listo, profe, tenemos una participación de Richard, entonces cuéntanos, Richard, ya tienes el micrófono habilitado. Richard. Hola, buenas tardes. Hola Richard, buenas noches, tardes, tardes. Sí, todavía. Pues no necesariamente la cultura quiere decir estas situaciones, ¿no? Lo que pasa es que, pues, en este ejemplo, a veces el hecho de que en Bogotá, pues, sobre todo cuando uno anda en esos aceleres tan tremendos y en estas situaciones, pues uno generalmente a veces le toca porque es que no hay tiempo. Pues podríamos llamarlo entre sí, no, o cultura, porque es que realmente la cultura es un compendio de muchas cosas. Esa sería una parte, ¿no? Gracias. Sí, listo, Richard, bien. Y pues es que tú tienes razón porque como es un conjunto de tantas cosas, a veces solemos confundir y solemos de pronto usar la palabra de una forma inadecuada, ¿cierto? Entonces la cultura es algo que va más allá, ¿no? No solamente tenemos pues esa capacidad de pronto de criticar, de pronto de confundir las actitudes de los demás y pensar que porque sí o porque no actúa distinto a mí, esa persona tiene o no cultura. Entonces yo les traje unas preguntas para que participemos el día de hoy. La primera pregunta es, ¿todas las personas hablamos de la misma forma? La segunda pregunta es, ¿nos expresamos igual en todos los espacios? Y la tercera pregunta es nuestra forma de hablar. Ay, espérenme porque no me deja ver la pregunta. Nuestra forma de hablar depende de... No me deja ver la otra parte. Andrés, ¿me ayudas ahí? Sí, profe, nuestra forma de hablar depende de nuestro núcleo familiar. Ok. Entonces, hay tres preguntas. Nuestra forma de hablar depende de nuestro núcleo familiar. ¿Nos expresamos igual en todos los espacios o todas las personas hablamos de la misma forma? ¿Qué dicen ustedes? Juliana dice, profe, no la escucho. ¿Qué dicen ustedes, chicos? La uno, no, dice Miguel Ángel. La primera, no, no todas las personas hablamos de la misma forma. Bien, ¿nos expresamos igual en todos los espacios? Esta pregunta me parece que es como la más importante. ¿Las personas nos expresamos igual en todos los espacios? Por ejemplo, ¿usted habla igual en su casa que en su trabajo? ¿Usted habla igual con sus amigos y con su familia? ¿Usted le habla igual a su novia o a su novio de la misma forma que le habla a su jefe, por ejemplo? Ok, dicen por acá, no, 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 porque estamos creados de distintas personas. Bien, a veces solemos confundir la palabra cultura con la palabra educación. ¿Listo? Y eso, cerremos eso de nuestra cabeza porque el hecho de que una persona tenga estudios o haya ido a una academia no quiere decir que va a tener más cultura que una persona que no lo haya hecho. Entonces ahora va la pregunta del siglo. ¿Hay alguien, alguna persona, alguien que exista en este planeta Tierra que no tenga cultura? ¿Hay alguien que no tenga cultura? No, perfecto, Miguel. Todas las personas tenemos culturas, culturas distintas. ¿Listo? Y esto va a depender de muchas cosas.
Entre esas está el lenguaje. ¿Listo? Y el lenguaje, más allá de la lengua o el idioma, que ustedes hablan mucho del idioma, desde ayer los he escuchado y he visto que hablan mucho del idioma, es solamente un sistema de comunicación. El lenguaje es mucho más amplio, ¿sí? Y la cultura también depende del lenguaje, y por eso hoy vamos a hablar de tres partes de la cultura y el lenguaje que son muy importantes porque las podemos asociar con la parte social, contextual, incluso política, económica de muchos lados del mundo. La primera es la jerga. Espero estén tomando nota. La primera es la jerga. Entonces, si yo les digo jerga, ustedes que se les viene a la cabeza, no busquen por Google ni Wikipedia, nada, sino traten como de pronto de darme definiciones que ustedes crean, de pronto han escuchado la palabra en algún lado, de pronto ustedes creen que es algo, pero les suena más a esto, entonces cuéntenme. ¿Qué es para ustedes jerga? ¿O qué, a qué les suena eso de la jerga? ¿O qué les dicen las imágenes que tienen acá? Entonces tenemos, no sé si les gustan los Simpson, a mí me encantan los Simpson y por eso traje estas dos imágenes, pero igual si no les gusta, se pueden leer, ¿no? Entonces en la primera está Homero, pero está tomando cerveza con sus amigos en el bar de Moe, y en la segunda imagen tenemos a Homero, pero está todo, pues, pispo, ¿no? Elegante, el guapetón. Está con Marge y me imagino que van como para alguna fiesta. Entonces, ¿qué les dice las imágenes? Changos, 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 acá. Dicen por acá vocabulario, dichos o maneras de expresión, ¿ok? La forma que cada comunidad habla, expresiones, es la forma como te comunicas con la sociedad, modismos. ¿Quién me dijo eso? Espérame. ¿Quién me dijo esto acá? Richard, modismos, guárdate esa palabra porque la vamos a ver más adelante. Ingrid, profe, por favor, de verdad no he podido escuchar. Ay, amor, no sé. ¿Qué hacemos, Andrés, con Ingrid? Eh, pues ya le escribí por el chat, pero tampoco me responde pues el audio estaba perfecto, entonces voy a escribirle a los gestores para... Ok, listo. Palabras que utilizamos para distorsionar las palabras. No te entendí muy bien esa parte. Tipo de expresión, apagar la cámara es mejor. Ah, ok, que apaguemos la cámara. ¿Apago mi cámara para que se escuche mejor? No sé. Bueno, me escribes por favor porque no entiendo nada. Es nada. Porfa, Andrés, ayúdame con Ingrid, ¿sí? Bueno, entonces, la jerga se refiere efectivamente a expresiones, a formas de hablar, como ustedes decían en el chat, a palabras. Pero ojo, esa jerga está dirigida más hacia lo social. Entonces, digamos, como, ¿se acuerdan la pregunta que les hacía en la diapositiva anterior, donde les preguntaba, las personas nos comunicamos igual o nos expresamos igual en todos los espacios? Entonces, ahora sí quiero que ustedes me contesten eso. O por ejemplo, a mí me sucede que yo no me comunico igual cuando estoy trabajando, cuando estoy dando una clase. O les voy a dar un ejemplo más específico. Yo cuando doy clases a adultos o personas jóvenes, pero jóvenes adultas, me expreso así como me estoy expresando acá. Y hablo de otras cosas. Está distinto a cuando le doy clase, por ejemplo, a un niño o a una niña. Porque me toca ser más delicada, porque tengo que meterme más en su mundo, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué usted le habla distinto a su novia que a su jefe? ¿Por qué usted le habla distinto a su novio que a su papá? ¿Por qué creen que pasa eso? Expresión poco minuciosa. Por la confianza. Bien, Juliana. Entonces, hay como, digamos, categorías que nos permiten a nosotros utilizar ciertas expresiones y palabras dentro de un tipo de conjunto social y en otro tipo de expresiones en otro tipo de conjuntos sociales. Por ejemplo, la palabra parce, la palabra marica, por ejemplo, ¿sí? Es obviamente teniendo en cuenta lo cultural, decir marica en Colombia es una palabra que tiene muchísimos significados sociales, ¿no? Pero si usted la dice en otros lados de Latinoamérica, hay gente que se ofende, hay hombres que se ofenden, hombres heterosexuales que se ofenden, ¿sí? Pero acá en Colombia no.
Acá en Colombia pasa que si decimos la palabra puede significar amigo, puede significar que es gay, puede significar que es bobo. No sé si se habían fijado en eso. ¿Sí? Y eso permite que nosotros podamos comunicarnos de cierta forma dependiendo de nuestra cultura, pero también de esa jerga que usamos dependiendo pues en dónde estamos. Eso por un lado. Por el otro lado, esto de la edad. No sé si les ha pasado que de pronto sus abuelos o sus tíos mayores o sus papás utilizan palabras que ustedes no conocían o que solo las utilizan ellos dependiendo pues de pronto de la región donde nacieron, ¿sí? O son palabras que se usaban antes y ahora ya no se escuchan, ¿sí? Eso también depende de la jerga, porque hay jergas que, pues hay una jerga como estudiantil, hay una jerga un poco más adulta, hay una jerga, ¿sí? Entonces, con todo lo que les acabe de decir, la cháchara que les acabe de dar, ¿cuál creen ustedes que es la definición de jerga? Dice Miguel Ángel, incluso hay una jerga médica. Bien, Miguel. ¿Por qué? Pues porque depende del trabajo. Entonces, claramente no todas las personas vamos a entender esa jerga médica. ¿Sí? O es que, o la jerga muy de pronto leguleya del abogado o de la abogada también es interesante porque no todo el mundo la entiende, porque es que hace parte de su círculo social académico. ¿Sí? Eso es, ese ejemplo, Miguel, estuvo muy bueno. Una manera de expresión, ¿no? Dice Cristian, ok, pero entonces amplía tu concepto. Entonces son formas de expresarse, pero dependiendo de qué, en qué momentos, cómo es. Dice Lady que lenguaje de acuerdo a su grupo social, ok. Entonces el lenguaje es una palabra muy amplia, podemos hablar de expresiones, podemos hablar de palabras en concreto. Podemos hablar de pronto incluso de gestualidad, ¿no? O sea, yo no voy a llegar al lugar de trabajo donde no le tengo confianza a una persona pues de un alto rango y hacerle como, ay, que sí, ay, sí, Raúl, ajá, y hacerle el pico así, ¿sí o no? No es lo mismo que si yo veo a mi parcero, a mi amigo, ¿sí? Y le digo como, sí, no, ¿cierto? Y eso es porque también hay un nivel de confianza, ¿no? Así como en la jerga del médico hay un nivel, ¿qué? Un nivel de estudios, un nivel académico. ¿Qué dicen por acá en nuestro chat? Reacciona a un hecho. Es toda la comunicación que se entrega a la sociedad para ser entendido según el grupo donde se encuentre. Ok. Dice Gabriel que él diría que esos son modismos. Bien, ya me han mencionado 2 veces esa palabra. Y chévere porque hoy vamos a ver qué es eso. Una forma de hablar específica, dice Angélica. Bien. Bueno, vamos con la siguiente. Dijimos que íbamos a ver 3 el día de hoy. Listo. Bueno, yo les traje acá como unos ejemplos entonces, de jerga, ¿no? Entonces está parche. Entonces, como parche, ¿qué es? Salir, dice Derly. Grupo de amigos, bien. Un grupo, dice Yamile, bien. Cristian dice un grupo de amigos, bien. Entonces yo tengo mi parche de amigos, o mi parche de amigas, o mi parche del barrio, o mi parche de la universidad, o mi parche del trabajo, ¿sí o no? Bien. Pero la palabra parche, pues en realidad es algo que se ha transformado con los años, ¿no? Entonces ya hay una nueva jerga. Hace 60 años no se usaba la palabra parche. El parche era otra cosa, ¿no? Lo que se pegaba. Bien, vamos a, dice, o estar en un lugar de actividades. Ok, bien. Vamos con la siguiente palabra, perro. Entonces, cuando digo, o han escuchado personas que dicen, buena mi perro, buena perro, sobre todo en Bogotá, ¿no? Porque no en todas las ciudades se dice. Es como un amigo, dice Sergio. Socio, bien. Bueno, ese es otro ejemplo, Jessit. Si te das cuenta, abajo en la flechita morada aparece socia o socio, ¿no? Bien, amigo, ¿no? Que es como el sinónimo de parcero, de amigo, bien. Dicen por acá es una jerga juvenil. Ok, listo, bien. Vamos con la palabra severo.
traté de poner ejemplos de acá de Bogotá. Si ustedes son de otros lugares del país, igual pues les contamos cómo también acá se escucha mucho estas palabras, ¿no? Severo es como súper asombroso, es jerga de la calle, dice Sergio. Muy bacano, o sea que severo es muy bacano. Profesional, severo frío, jajaja, exacto, ¿no? Es como severo, uy, qué frío, severo frío que está haciendo, o severo calor, ¿sí? Bien. La palabra farra. Fiesta, fiesta, bien. Nos vamos de farra, nos vamos para severa farra, mi perro, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Rumba, dicen por acá. Fiesta, parchar. Ah, eso sí saben, ¿no? Ah, eso sí les gusta, la farra. Bien. Vaca, porque sin farra, o sea, para una buena farra se tiene que hacer una buena vaca. ¿Qué es una vaca? Bien, Joana, reunir dinero. Bien, pero sí, ¿por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Ah. Dice que gorda, dice Richard. Bueno, bien. Profe, es que hay uno que dijo sopas y hace mucho no escuchaba ese modismo. Sopas. Ok, sopas. Pero sopas es ¿qué? No sé qué es. Sopas como O sea, sopas es como relajado, como sopas mi perro, todo bien, como en la buena. tranquilo. Todo bien que, Ah, todo bien que no, o sea, todo bien que no pasa nada, ¿sí? ok, ok, ok. Bien, sopas. Sopas como la cagamos, dicen por acá, Michael. Ok, bueno, bien. Bien porque están bien atentos. Farra, sopa, vaca. O sea, sin la vaca no hay una buena farra, mana. O sea, si usted no reúne buena plata para la pola, para el chorro, por ejemplo. Acá en Bogotá se utiliza mucho la palabra chorro. Vamos por un chorro, ¿no? O sea, vamos a comprar una botella de trago. Bien. Pola, ¿no? Vamos por pola. Cerveza, un traguito para la media, dice Cristian. Solo media. Bien, Miguel, ese ejemplo me gusta. La palabra tombo, porque esa palabra tombo efectivamente se refiere a los policías o al policía, pero es muy bogotana. Yo he tenido la oportunidad de viajar en varios lugares y sí la he escuchado en otras ciudades, pero en ciudades grandes, pero hay otras ciudades que uno les dice tombo o que se refiere o escuchan a alguien y no, ¿en qué? ¿Un qué? ¿Sí? Y es porque eso pues también cambia, ¿no? Pero la palabra tombo también se ha venido transformando. Em, bueno, les iba a dar otro ejemplo, pero ni el caso. La palabra don, el don, todo el mundo usa la palabra don. Por ejemplo, ustedes le dicen a sus suegros y a sus suegras don o doña. Pregunto. No, dice Juliana. Señor, dice Eric. O sea, tú cambiaste la palabra don por señor. En vez de decir don Andrés, dice señor Andrés. Ok, acá dicen sí. Don, señor de la tienda. Así como, don Lucho, ¿me regala tal cosa? Ajá. Bien, listo. Pero entonces también se dan cuenta que eso depende, pues, de a quién le estén hablando. Usted no le dice don a su amigo, a su vecino, usted le dice don al señor de la tienda porque es mayor, o le dice don a su suegro, o le dice don a su jefe, pero no, nunca le va a decir don a alguien, pues, que no le tiene, que le tiene mucha confianza, ¿no? Bien, vámonos con la siguiente, que es la palabra que más han usado hoy, modismo. Listo. ¿Qué es un modismo ahora sí? Rumbear. Miren los ejemplos que están acá en el tablero, ¿no? Chimba, chimba. ¿Cómo les va con la palabra chimba? Chévere, dicen por acá. Bacano, bien. Chimba, está chimba esa chaqueta. O, pero si yo digo, esperen porque ya me confundí. Si yo digo está chimba esa chaqueta, pero digo como no, la chimba. Ahí cambia el significado de la palabra. Sí, bien, chicos, bien, me gusta, me gusta. Ok, bien, bien. Ok,
Entonces miren todo esto, ¿no? Miren cómo se transforma el lenguaje y cómo la lengua y cómo la sociedad permea por completo el lenguaje. Bien, jartera. Si yo digo, uy, no, qué jartera. Qué pereza. Bien, Michael. Cansancio, ok. Pero si yo digo, uy, me pegué una jartera anoche. Comer, dice Juliana. ¿Sí será comer? Cambia, bien, sí cambia. Fastidiado, dicen por acá. Se emborrachó. Está farruca, dicen por acá. Ok, bien, bien, bien. Bien, me gusta, me gusta. Embarrar. ¿Cómo se ha transformado? O sea, ¿cómo se han transformado las palabras? Porque, por ejemplo, embarrar. Si yo lo hablo desde lo literal, embarrar, ¿qué es? Embarrar es que se embarró con barro. Pero ¿qué es embarrar? Cometer un error, la cago, dicen por acá, harto, hacer algo mal, la embarré, mi perro embaracé a la vecina. Ok, bueno, fallar, le falló, algo malo, cometió un error, meter la pata o equivocarse. Bien, equivocado. Bien. La palabra chévere. Si pudiéramos reemplazar la palabra chévere, ¿por cuál se usa? Genial, bacano, bonito, bien. La palabra, bueno, miren, acá hay como en esta imagen hay como una frase, dar papaya. ¿Qué es dar papaya? Que lo pillen, no estar pilas, exponerse. Ok, bien. Bueno, resulta que los modismos, ahora sí, para que ustedes ya puedan entender bien, bien qué es un modismo, solo les voy a decir una cosa. Nunca confundan un modismo con un refrán. ¿Listo? Entonces empiecen por ese principio. Los refranes son aquellos que tienen rima, o sea, que riman las últimas sílabas, tienen rima silábica. ¿Mm? Mientras que los modismos son aquellas frases que se usan con aquellas palabras que socialmente le hemos dado un significado por completo o por completamente distinto a lo que significan literalmente. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le digo, usted es la oveja negra de la familia, usted es la oveja, Andrés, usted es la oveja negra de la familia. Entonces, ¿qué dice Andrés? ¿Qué dices tú, Andrés? No, pues que soy como el, o sea, como el más rebelde, me parece, o sea, el que se sale como sí, de lo normal de la familia. Ujú. Por acá te dicen la caspa, Andrés es lo peor, el diferente, el rebelde, el más melito, el drogo, el malo, que es el más loco. Bien, ¿sí? Ok, bien. Bueno, yo acá les puse, no sé si les puse uno o dos. Ay, bueno, esta segunda flechita que dice, está colgando de una hebrita, eso me lo decía a mí mi papá, por eso la puse. Cuando yo era muy niña, yo no le entendía, pero fui creciendo y cada vez que hacía algo, ese hombre me miraba y me decía, uy, Lorin está colgando de una hebrita. Está colgando de una hebrita. ¿Qué significará eso? Está al límite, ¿cierto? Bien, Catherine. Y tome su pela, dice Sergio. Bien, tal cual. ¿Sí ven? Entonces son estas frases que no se pueden tomar de una forma literal, o sea que no puedo tomarla de una forma tan literal, porque si no, pues se va a oír mal. O hay frases que no podemos ni siquiera decir porque se toman de otra forma, porque socialmente le hemos dado otro contexto. Les voy a dar un ejemplo que no sé si está acá, no creo. Si usted se va a dormir, entonces yo le digo, bueno, chao, tome su pico y te digo, descansa en paz. ¿Ustedes qué dicen? ¿Tú qué harías, Andrés, si tu novia te llega y te dice, chao, mi amor, descansa en paz? Uy, no sé, lo estaba pensando, pero es muy raro. O sea, nunca, Ajá. nunca me lo habían dicho.
la verdad. Ok. Pero ¿por qué crees que no pasa? O sea, ¿por qué crees que te sentirías extraño? O sea, porque yo creo, o sea, si yo como no conozco el contexto sí, del modismo, yo diría que pues muérase mientras duerme. Ajá, muy bien. Y acá están diciendo lo mismo, que le están bueno, que descanse en paz, lo están mandando o sea, a matar, no sé qué, que se muera, lo mató, jajaja. Exacto. Pero si yo digo descansa en paz, no está mal dicho, o sea, que descanses bien, ¿no? Pero socialmente ya hemos estructurado esa frase para que se conozca con respecto a la muerte, ¿no? Entonces, que descanse en paz, ¿sí? Entonces, sí me entiende la parte del modismo, cómo esas frases que no tienen rima, pero son muy sonadas culturalmente, tienen pues significados sociales. Por ejemplo, no se ahogue en un vaso de agua. O sea, claramente yo no estoy siendo literal en que usted se meta al vaso de agua y se ahogue, no, sino que le estoy diciendo. Ahí le estoy diciendo que cuando digo no se ahogue en un vaso de agua. No le dé tantas vueltas al asunto, bien, Miguel, no se complique con las cosas, bien, se está complicando solo, que no se azare, que no se estanque, bien, chicos, no sea tan complicado, ajá, no se ahogue en un vaso de agua, sí, tranquilo. Si yo le digo a usted, le metieron gato por liebre, ¿qué dicen ustedes? Le metieron gato por liebre. Lo engañaron, Viviana. Bien. Lo robaron. Bien. Lo engañaron, lo engañaron. Exacto, bien. Si yo digo zapatero a su zapato. Zapatero a su zapato. Haga lo suyo y no se meta, dice Michael. Bien. Que no se meta donde nadie lo llamó, dice Miguel. Bien. Cada quien en su sitio, dice Derly. Bien. Valentina dice cada uno en lo suyo. Bien. Si yo digo, Andrés, entré y lo pillé con las manos en la masa. ¿Qué le estoy diciendo a Andrés? Compa, te cacharon esa nena por acá. ¿Qué más? ¿Qué más? Haciendo algo malo, lo descubrieron, lo encontraron infraganti, lo cogió infragante, que lo pilló haciendo algo malo. Estoy leyendo todo lo que ustedes están diciendo. Que negocien, que negocien o lo sapean. Están diciendo por acá bien. Que ya valió. Que cierre bien la puerta para la próxima. Bien. Lo descubrió haciendo algo indebido. Bien. ¿Me falta alguna? Ah, bueno, si yo digo, le pintaron pajaritos en el aire. Le pintaron pajaritos en el aire. Que lo engañaron. No, no creo que lo hayan engañado. Bien, Viviana, lo ilusionaron. ¿Qué? De pronto, como dice Erly, con mentiras. Ok. Bueno, sí, sí lo ilusionan con mentiras, es engaño, sí. Promesas falsas. Bien, muy bien, listo. Si yo digo, estoy que tiro la toalla, no doy más, estoy que tiro la toalla, no puedo más con esto. Me voy a rendir, cansado, cansado, rendirse, se cansó, que está cansada. Bien, renunciar. Me acaban de preguntar, ¿esos son metáforas? No, no son metáforas, son modismos. ¿Listo? Las metáforas son otras cosas. ¿Sí? Metáforas, si yo digo, por ejemplo, no sé, a alguien de acá le digo, por ejemplo, Valentina. Valentina, tus ojos son las estrellas que iluminan mi noche. Eso es una metáfora. ¿Listo? Lo que está acá en la pantalla que ustedes ven, estos son modismos. Ahora sí, les queda claro cuál es la diferencia entre modismos y de pronto otras cosas como la jerga. ¿Queda claro? Sí, sí, sí. ¿A alguien no le quedó claro? Me lo dicen por acá. Bien. La parla, profe. Ok, sí. Bien. Vamos con el tercero. Espérame a ver si para yo cuadrar mi tiempo. Bien. Listo. Espérenme un segundo porque
Acá, listo. Entonces, el tercer ejercicio de la cultura y el lenguaje que vamos a ver hoy es el dialecto. Entonces, acá en esta imagen, ustedes ven que hay unas banderitas, esto es un meme de Facebook, y entonces encontramos la palabra chavala, pelada, chibola, guacha, guambra, chama, chamaca, chava, guial o guial, no sé cuál será, y gurisa. ¿A qué están hablando? ¿Qué están hablando ahí? De chica y mujer, dicen por acá, bien. ¿De niños o niñas? No. De solo niñas, bien, Eric. ¿Cómo le dicen a las mujeres? Bien, bien, Jessy. Sí, Sergio. Entonces, están hablando de las chicas, ¿no? De las peladas, ¿no? Si usted habla de la palabra pelada, o sea, ¿a usted le parece bonita la palabra pelada? Obviamente a nosotros nos suena muy normal, porque ya estamos totalmente acostumbrados a que la palabra pelada se refiere a a una chica y pelado a un chico, ¿no? Pero pelada es bonito, dígame la verdad, ¿es bonito? No, es una palabra pues como pelado, ¿no? Lo pelado es, o sea, no sé, pero les apuesto que muchos de ustedes no se habían fijado en que acá les decimos así a las chicas. Bien, en España, chavala, en Perú, chibola, en Argentina, guacha, guambra en Ecuador, chama en Venezuela. A esta ya debemos estar mucho más asociados porque nuestro contexto en el país ha cambiado debido pues a las personas que desean, pues que han emigrado hacia este lado del mundo y por esa razón yo creo que muchas personas de ustedes o muchos de ustedes se han encontrado con venezolanos, ya sea en el restaurante o en la calle o en su trabajo o en sus compañeros, no sé, y muchos dicen chama. A mí me pasa, yo tengo varios conocidos y me dicen chama y es raro, es, no sé, es claro, acostumbrarse, pero pues ya ahorita ya me suena un poco más normal. O sea, uno normaliza estas palabras. México, me imagino que, no sé, los colombianos no sé por qué tenemos tan arraigada esa cultura mexicana, pero eso yo creo que es por la televisión, pero utilizan mucho la palabra chamaca, ¿no? Para las niñas. Chava en Guatemala, aunque también en México la usan. Esta de Panamá, la verdad no sé si se pronuncia guial o guial, la verdad no tengo ni idea. Si alguno de ustedes es de Panamá o tiene familia en Panamá, me puede corregir si es guial o guial. ¿Alguno? Guial, dice Catherine. Bien, o sea, es con, bueno, ok, se dice guial. ¿Sí, Catherine? Guial, ok. Listo, gracias. Entonces, guial para Panamá y gurisa para Uruguay. Listo. Entonces, por acá decían es que eso depende del acento, profe. En realidad no depende del acento. ¿De qué depende? Efectivamente, el acento tiene que ver con el dialecto, pero ¿de qué depende? De la nacionalidad, Cristian, bien. Aunque no solo de la nacionalidad, porque yo soy colombiana y mi papá es colombiano, por ejemplo. Pero hablamos distinto porque él es de Manizales y yo soy de Bogotá. Entonces, los dos somos colombianos, tenemos la misma nacionalidad, pero nacimos en ciudades distintas. Entonces, no es solo de la nacionalidad, sino en el lugar donde usted vive, donde usted se crió, donde usted nació y con las personas que usted comparte. Y por esa razón empezamos a cambiar la forma de hablar. Entonces, acá les traje unos ejemplos ya directamente colombianos para que ustedes vean. Dicen, profe, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Lorin. Lorin, con acento en la O, Lorin. No Lorin, sino Lorin. ¿Listo? Arrecho y arrecha, esa palabra. Si yo la llevo a Santander, ¿a qué se refiere? Que está bravo, dice Derly. Bien, dice Juliana, no sé. ¿Por qué se ríe Juliana? Está enojado. Dicen por acá Valentina, Delia, Angélica, bien.
que es berraco, arrecho. Es cuando dicen está arrecho, mano. Es porque está bravo, ¿no? Está enojado. Pero si decimos la palabra arrecho en Bogotá, ahora sí, escriban todo lo que tienen que escribir. Con temperatura, dice Viviana. Que en Bogotá, que está caliente la vaina, dicen por acá. Ah, ok. Cambia, ¿no? Cambia totalmente el significado, pues, por la cultura. Bien, que están hot, dice Sergio. Ok, bien. Concentrado. Ah, bueno, concentrado y cuido. La palabra concentrado se refiere como a la comida, ¿no? De los animales, de los perros, los gatos, concentrado. Pero si ustedes van a otras regiones del país como Armenia, el Quindío, Pereira, allá le dicen cuido a la comida del animal. ¿Listo? Por si no sabían. Listo. Nos vamos con falda y loma. Falda y loma. Yo les estoy dando ejemplos desde mi contexto, ¿listo? Desde lo que yo he viajado, he conocido y ustedes ahorita me dan los suyos. Entonces, la falda es porque en Manizales a las lomas, a lo que acá le decimos lomas, ¿sí? Allá le dicen faldas. Entonces, por eso les traje ese ejemplo. ¿Listo? Acá, bien. Empinado, loma pendiente, una calle empinada. Bien, Jessie, listo. Aporrearse es como pegarse, ¿no? Ustedes usan más aporrearse o pegarse. ¿Cuál usan más? Caerse. Ok, pegarse, pegarse. Bien. Golpes. Bien. Aquí hay dos ejemplos que les traje que conocí en Pasto. Está achichay y achichucas. Resulta que cuando yo estuve en Pasto, conocí a unos niños que, bueno, estábamos jugando y uno de ellos me dice, uy, profe, achichay, achichay. Y pues yo me quedé como, pues no le entendí a qué se refería. Pues resulta que ellos se refieren cuando tienen frío o calor, dicen achichay y achichucas. ¿Sabían eso? Dice acá grande, dice Michael. Sí, sí, no, no. Bueno, algunos sabían, otros no. Ok, bien. Achichay y achichucas. Su merced, la palabra su merced, ¿la usan? Yo la uso bastante. ¿Tú la usas, Andrés? La palabra su merced. Sí, sí, bastante, profe, también. Y Sí, como a también. las personas para decirles como con respeto, ¿no? Su merced me hace el favor y tal cosa. No, la verdad, yo no la uso para eso, sino a veces le digo a cualquier persona su merced, Su merced. pero Ok. estaba leyendo sobre eso, profe, como el contexto histórico de esas palabras y Ujú, su merced de la relación colonial con España. Y nosotros como que, exactamente. y Se también hay, transformó con el tiempo. y en México también hay unas palabras como por ejemplo güey, o sea, güey alude como a animal, ¿sí? Sí, Y también en la parte norte, como en Sonora, en la parte norte de México se dicen arre, como arre caballo, pues arre. una Sí. zona donde les gustan mucho los caballos, pero también tiene una relación con la colonización. Entonces arre es como hágale, camine, como decir aquí, mande, por ejemplo. Ahí no sé. Mande. De hecho, el mande se usa mucho también en Pasto, ¿no? Eh, en vez de señor, porque acá uno no dice señor, aquí dice señor, allá de mande, o qué se sirve, ¿no? Yo recuerdo, ay, hermoso, allá también. Bueno, lo que tú dices es verdad, la palabra su merced con el tiempo se fue transformando, es una derivación de su merced, porque estaba a su merced, ¿no? Entonces, pues en todo el proceso de colonización de esta parte del mundo, cuando llegan los españoles a arrasar con todo, ¿no? Arrasaron hasta con nuestra comunicación, nuestra lengua nativa, que eran las lenguas indígenas. Empiezan a enseñarnos castellano y de allí surgen muchas, muchas palabras que se han ido transformando. Dentro de esas está la palabra su merced, porque cuando la gente estaba a su merced, ¿no? A la merced de quién, del virrey,
pues porque acá no habían reyes, habían virreyes, que eran como los que venían de allá como representando a los reyes de España. Entonces yo estaba a la merced de esa persona. Por eso con el tiempo se fue transformando la palabra y queda en su merced. Y efectivamente México es uno de los lugares donde más se puede hablar de modismos y pues de cómo cambia el dialecto dependiendo pues del territorio, ¿no? Para que ustedes me entiendan bien cómo se juega esto del dialecto, es que me preocupa que sigamos dando ejemplos y no alcance a explicarles esto. Hay una división lingüística que es aparte de la política, de la división regional política del país. Estas divisiones se llaman isoglosas. ¿Listo? No sé si quieran tomar nota. Las isoglosas son las divisiones lingüísticas de un territorio para definir el dialecto. ¿Listo? Entonces les voy a dar un ejemplo para que ustedes me entiendan qué es eso de las isoglosas. Algún momento de mi vida me tocó ir hasta un lugar que se llama Montañas del Totumo. Eso fue en Casanare. Yo tenía que llegar allá, a Casanare, ¿no? Y me fui, cuando me dice Casanare, yo me imagino que está al lado del Meta, ¿no? Entonces yo dije como, bueno, me voy para Casanare, entonces me fui por el Meta y me demoré muchísimo en llegar, como 18 horas en llegar, fue lejísimos. Es un lugar que queda como a 2 horas de Paz de Ariporo. Y resulta que yo llego allá y yo me imaginaba a la gente así como del Meta, como grande y como que hablar así como golpeado y como sí, como el zapateo y esto. Y no, me encuentro con gente que no habla así. Resulta que yo empiezo a hablar con las personas y me dicen que por qué me había ido por el Meta, si es que yo tenía que llegar era por Boyacá, porque a pesar de que es de Casanare, parte de Casanare, ¿sí? Políticamente hablando, o sea, de la división política del país, está más cerca a Boyacá. Por esa razón su hablado no es tan golpeado como los de las otras personas, como Yopal y esto, ¿sí? Resulta que cuando fui a mirar la isoglosa, o sea, la división lingüística del país de acá de Colombia, me di cuenta que esa parte de Casanare estaba más cercana a la de Boyacá. Y seguramente hace muchos años, no sé, 30 años, 40 años, algún loquito se puso por allá a recorrer toda la región de Casanare y diría, bueno, ahora sí voy a dividir los que hablan bien llanero y los que hablan más, pues por el lado de Boyacá. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser en un lugar que les iba a dar el ejemplo y se me olvidó. Es algo con F. De acá de Colombia también, se me olvidó. Se me olvidó. Bueno, yo iba bajando o sea, de Manizales, pero me vine como por coger para el Viejo Armero y me encuentro con un lugar que no me acuerdo el nombre, si ustedes me pueden decir. Este lugar está entre Caldas y Tolima, pero creo que hace parte de Tolima, pero hablan muy paisa, no sé si sepan cuál es. ¿La Dorada, de pronto? Más abajo, es algo con F, no, Bandes. no, no es Flandes. Mm, mm. Bueno, listo. Ese es otro ejemplo. Si me acuerdo mañana les digo, porque no me acuerdo, es que fue hace poquito, fue hace como 2 semanas y yo iba bajando y yo dije, ay, acá ya es Tolima, pero cuando fui a pedir alguna botella de agua, en una tienda hablaban muy, muy, muy paisa. Entonces yo dije, este es otro ejemplo que puedo dar en clase de cómo esos dialectos van cambiando dependiendo pues de la región, ¿no? Entonces no es lo mismo decir, bueno, acá, por ejemplo, si ven acá que dice, si ve, si mira, pues resulta que acá en Bogotá nosotros decimos mucho, si ve, yo le dije, o si ve qué tal cosa. En el Tolima, la gente no dice si ve, sino dicen si mira, si mira, si mira. Entonces, este es un ejemplo chévere, me gusta también la palabra chompa, por ejemplo. En muchos lugares del país no le dicen a la chaqueta chaqueta, sino le dicen chompa, o a la bolsa le dicen chuspa. Profe, Dime. un aporte ahí con relación a este tipo de palabras, porque pues a veces uno normaliza eso culturalmente al utilizar esas palabras, pero hay como un origen histórico que uno en muchas de las veces digamos, no lo tiene en cuenta. Por ejemplo, hay muchas palabras indígenas que nosotros seguimos utilizando o que provienen de nuestra descendencia indígena, como por ejemplo achichay. Achichay, o Sí, la palabra guaricha.
Y hay uno en particular que sucede en México, que es como la grosería más tremenda que tú lo puedes decir a un mexicano, que es hijo de la chingada. Ujú. Entonces, una vez yo estaba allí y en Ciudad de México es donde, pues, en todo México se utiliza esa palabra, pero yo la escuché más en Ciudad de México. Entonces, Ujú. yo quería mirar cuál era el origen de hijo de la chingada, porque digamos que nosotros tenemos también la palabra hijo de, ¿cierto? Hijo de, Sí, que alude ajá. también a hijo de puta, ¿sí? Hijo de una Sí. puta, De una, pero, sí, que en realidad se refiere a la prostituta. exacto, Ajá. pero en México alude a hijo de la violada, ¿En o sea, hijo de serio? la chingada, hijo de la violada. Entonces yo vi, pero ¿por qué hijo de la violada y no hijo de la prostituta? Porque resulta que nos estaban explicando, ahí había como una especie de dibujo de la diosa Tonatzin, que es la diosa de la reproducción y la fertilidad, ¿sí? Mm. Entonces lo que decían digamos, la interpretación que le dieron los criollos en ese caso, o las sociedades precoloniales, ¿cierto? Después de la Sí. colonización, No, la de poscoloniales, poscoloniales. postcoloniales, exacto. O sea, nosotros somos hijos de la violada, de la diosa Tonatzin, porque después de la diosa Tonatzin les impusieron la Virgen de Guadalupe. Y resulta que la Virgen de Guadalupe no alude a la diosa de la fertilidad, sino la Virgen de Guadalupe alude a la La diosa, pureza. a la pureza, a la virginidad, al cuidado, tal. Ok, Entonces, hijo de la entonces chica, incluso creería yo que los españoles serían los que dirían, usted es un hijo de la chingada, ¿no? Usted es un hijo de la viola. Oye, qué chévere, qué buen dato. y No eso tenía ni idea. es como si o sea, todos los mexicanos fueran hijos de una mujer violada, que es la representación de las mujeres que fueron violadas por los colonizadores. Ujú, pues sí, La, claro. Y que en esa época el problema de las violaciones era que su hijo sufría mucho porque o ya era mestizo, o era esclavo, o era criollo, entonces había muchos tipos de razas que lo que hacían era denigrar a las personas. Oye, qué buen dato, me gustó sí, sí, mucho. eso se llama, Gracias. como pureza de sangre. Sí, claro, y era muy difícil, ¿no? O sea, porque la raza más pura en su momento fue la criolla, porque eran, perdón, los mestizos, porque eran los hijos de los españoles con los criollos, ¿sí? Después seguían los criollos, después o sea, después mulatos. Hoy no había muchos tipos de raza que en realidad, bueno, pues denigraban totalmente y eso tiene mucho que ver con lo de las violaciones. Es bien interesante ese dato que brindas, Andrés, chévere. Bueno. Ya se nos acabó el tiempo, entonces, para decir rápidamente, entonces hoy vimos tres cosas, ¿no? Bueno, varias cosas, pero entre esas vimos como que no podemos confundir la palabra cultura con la palabra educación o confundirla con todo lo que tiene que ver con los estudios, la academia, porque en realidad la cultura la tenemos todos. Que hay culturas machistas, hay culturas feministas, hay culturas de pobres, hay culturas de gente estudiada, hay culturas de ricos, hay culturas de presidentes, ¿sí? Hay culturas. Sí, no sé si me hice entender desde el comienzo, pero la idea era que entendieran que la palabra cultura es algo que va mucho más allá, ¿sí? Y que no siempre la vamos a entender como algo como la educación o el que pasó por una universidad o el que sabe comer, el que sabe coger unos cubiertos porque un loco un día se le ocurrió decir que así se debían coger, ¿listo? Para que lo tengamos claro. Tampoco la podemos solo definir por la parte de los bailes, las comidas, como el sombrero volteado y todo esto. No, eso lo vamos a ver de pronto después. No sé si es de este ciclo, no lo recuerdo en este momento, pero eso también tiene su trasfondo. ¿Listo? Y dijimos que con respecto a la cultura y al lenguaje íbamos a estudiarlo de tres formas. La primera era la jerga, que eran todos esos modismos, palabras, o ese tipo de lenguaje que usábamos dependiendo del lugar, dependiendo de las personas con las que compartimos o con las que estábamos. ¿Listo? Dependiendo de la edad, dependiendo de muchas cosas. Listo. Eso lo dijimos en jerga. Dijimos que los modismos no los podemos confundir con los refranes porque no tienen rima silábica, pero que son aquellas frases que no las tomamos literal,
pero que podemos darles un significado totalmente social y cultural, como no se ahogue en un vaso de agua, le metieron gato por liebre, la mona aunque se vista de seda, mona se queda, lo pillé con las manos en la masa, todo esto. Bien. Y por último vimos el dialecto, que son aquellas divisiones lingüísticas que nos permiten a nosotros saber cómo habla el santandereano, el paisa, el costeño, el mexicano, el uruguayo, el español, y eso cómo nos diferencia. Lo mismo pasa con otros idiomas. Hay inglés ibérico, hay inglés gringo o americano, pues ese americano, norteamericano, digámoslo así. Entonces, para que ustedes lo comprendan. ¿Listo? Entonces, eso fue todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Listo, muchachos. Entonces, no siendo más, nos despedimos y gracias a la profe, muy interesante la clase. Nos vemos mañana a la misma hora y en el mismo canal. Chao, chao, muchachos.